Comenzamos entonces con esta clase que se llama la autoridad absoluta de las Escrituras. Esta es la primera marca o característica de una iglesia saludable y es lo que distingue a iglesias falsas, iglesias enfermas e iglesias saludables. Es la autoridad absoluta de las Escrituras. La pregunta más frecuente en una iglesia saludable debe ser: ¿qué dice la Biblia acerca de este asunto? Y nosotros tenemos que examinar nuestra congregación. ¿Cuántas veces tú escuchas esa pregunta entre nosotros? ¿Qué dice la Biblia acerca de ese asunto? No, ¿qué opina el pastor? ¿O qué dice tal libro? ¿O qué opina? Sino, ¿qué dice la Biblia acerca de este asunto? Entonces vamos a definir qué es la autoridad bíblica. El teólogo Wayne Grudem nos ayuda muchísimo a definir esto de la siguiente manera. Lo tienen ahí en su papel, en el tope de su papel de aquí. Y dice: la autoridad de las Escrituras quiere decir que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios. De tal manera que no creer o desobedecer alguna palabra de las Escrituras es no creer o desobedecer a Dios. Eso es lo que significa la autoridad de las Escrituras. Que no hay un contraste entre la Biblia y Dios. Que cuando tú dices, esa parte de la Biblia no me gusta, estás diciendo, ese Dios no me gusta. Que cuando tú dices, no quiero obedecer esto que dice este libro, tú dices, no quiero obedecer esto que Dios me dice. Y cuando tú no quieres creer algo, no, yo no creo en que Jesús nació de una virgen, tú no le crees a Dios. Vamos a ver entonces cuáles son los enemigos más fuertes que tenemos nosotros y todas las iglesias, enemigos fuertes contra la autoridad bíblica. Porque les voy a decir, la mayoría o todas las iglesias falsas o enfermas, este es el problema central. ¿Cómo ellos tratan las Escrituras? ¿En qué posición están las Escrituras? Y por supuesto, cualquier iglesia que ustedes vayan van a decir, no, claro, nosotros nos gusta la Biblia o nosotros tratamos de estudiar la Biblia. Pero eso no es lo mismo que someterse a la autoridad absoluta de la Biblia. Quizás se someten más a la autoridad de lo que dice X profeta o apóstol o tal canal de televisión o tal libro o incluso tal denominación. Pero o un líder como el Papa o cierta tradición. Entonces vemos que en la práctica, todo esto tiene que ver con práctica. En la práctica, las Escrituras no están en la posición de máxima autoridad en las iglesias falsas o enfermas. Por ejemplo, Oprah muchas veces cita versículos bíblicos, pero ella no se somete a la autoridad absoluta de la Escritura, para nada. Y por supuesto, falsos profetas, apóstoles y gente que está predicando, ¿de qué está predicando? De algún versículo bíblico. Así que ellos estarían quizá de acuerdo. Pero en la práctica cuando decimos, bueno, pero ¿qué tal esto? Y esto que dice la Biblia. Bueno, y vamos a ver cuáles son los enemigos. Entonces, primer enemigo en contra de la autoridad absoluta de las Escrituras en una iglesia es filosofías incorrectas de crecimiento y de multiplicación. Una iglesia quiere crecer, siempre quiere crecer, obviamente, eso está bien. Pero cuando adopta ciertos métodos o filosofías que toma de la economía, que toma de la mercadotecnia y que empieza a decir, bueno, tenemos que poner tales cosas para atraer a las personas. Tenemos que tocar cierto tipo de música, tenemos que tener cierto tipo de luces y humo y, en fin, no estoy diciendo, y escúchame bien, no estoy diciendo
que las luces están mal. Estoy diciendo que si ese es el método que ellos están usando para alcanzar personas, ellos están sometiendo la manera en que dirigen su iglesia, no a las escrituras, sino a ciertas ideas que escucharon en tales libros, que vieron en tales, quizá antros, como dicen en México, discotecas, que ven en ciertos lugares de comercio y dicen, eso va a funcionar para mi iglesia. Entonces, la guía de instrucción termina siendo algo fuera de la Biblia. Entonces, ese es el primer enemigo. Segundo, ignorancia bíblica y doctrinal. Por supuesto, dijimos que las iglesias falsas están caracterizadas por ignorancia. La verdad no saben que el ministerio y la vida, las decisiones se toman a través de las escrituras. Piensan, bueno, las escrituras sirven para algunas cosas, son útiles, por supuesto, sirven para algunas cosas espirituales, pero no para todas las áreas de la vida. Y así se dirigen, y si hablan del matrimonio, no van a hablar de esto, van a hablar de otro libro de psicología que vieron, si hablan de la familia, en fin. No ven la suficiencia de las escrituras. Es porque no han entendido esto. Tercero, mantener cierto énfasis sobre doctrinas favoritas y esconder enseñanzas bíblicas, ¿no? Por ejemplo, los predicadores de prosperidad. ¿De qué vas a ir a escuchar? De prosperidad. Entonces, siempre que vas a ir, tú sabes que van a hablar del dinero, van a hablar de prosperidad, van a hablar de que tú vas a ser próspero, sano y que Dios tiene una vida exitosa para ti. De lo que sea que estén hablando de la Biblia. Eligen sus versículos de aquí a allá. ¿Y de qué habla toda la Biblia? ¿Qué porcentaje de la Biblia habla acerca de prosperidad material? Casi nada. Imagínate, hay muchos más versículos que hablan de persecución y sufrimiento. Pero ellos no van a predicar de eso. Entonces, sus doctrinas favoritas. Ahora, incluso entre la gente de sana doctrina que conoce la Biblia, también agarran sus doctrinas favoritas. Y también esconden ciertas doctrinas. No, yo no voy a, y no sé si conocen estas doctrinas, pero yo no voy a hablar de la predestinación. Yo nunca voy a predicar de este versículo cuando habla de la expiación limitada. Yo sé que son términos un poquito raros aquí. Pero el asunto es, si Dios habla de eso en la Biblia, ¿por qué nosotros no vamos a hablar de eso en la Biblia? Sea que estés predicando prosperidad o estés predicando algo más sano, no escondas cosas que Dios ha revelado. Entonces, eso se debe al miedo al hombre. Y nosotros simplemente decimos, no, nosotros tenemos, la autoridad de nosotros no es el hombre y no son las opiniones, es las escrituras. Continuamos. Cubrir el pecado en la congregación o en el liderazgo, por supuesto. Un pastor que está en adulterio no va a predicar cómodamente acerca de un texto bíblico que habla contra el adulterio o que dice los adúlteros no le darán el reino de los cielos. Obviamente. Entonces, este tipo de situaciones a veces hacen a los pastores y a los líderes dejar a un lado la autoridad absoluta de las escrituras y empezar a hacer esto aquí, esto acá, pero escondo lo demás. También la desconfianza de la efectividad y utilidad de la Biblia. No, es que yo he visto y yo le digo la Biblia a la gente y pues no funciona. Hay otros consejos y otras cosas que sí me han funcionado mejor. Eso es ser pragmático, ¿verdad? El problema es que el ministerio cristiano es sobrenatural. Y el Espíritu Santo usa su palabra para obrar en las personas. Y muchas veces el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, que se siembra y es pequeña y después crece. Y uno no ve el resultado inmediato de la manera más pragmática y eficaz, pero va a dar fruto eterno. También hay pastores que desdeñan o menoscaban a la congregación, o sea, miran por debajo a la congregación. Dicen,
bueno, ellos no son capaces de entender la Biblia o no son capaces de entender este libro de la Biblia, así que yo mejor hablo de consejos que son más útiles para mi congregación. ¿Qué quiere decir? En palabras más toscas, más claras, él está diciendo, ellos son muy tontos para entender la Biblia. Yo soy inteligente, yo lo conozco, pero ellos, la congregación muy tonta, no va a entender, así que yo solo le voy a dar consejos míos o de otros libros. Y eso, hermanos, es soberbia, orgullo. No, yo no voy a hablar de Melquisedec cuando se menciona en el libro de Hebreos, porque la gente no va a entender. ¿Cómo sabes que no va a entender? Vamos a predicar el libro de, ya predicamos el libro de Hebreos, pasamos por Melquisedec, vamos a explicar a la gente, hacer todo lo posible porque la gente entienda, ayudarles, pero no decir vamos a pasar esto, nunca vamos a estudiar esto de la Biblia porque no van a entender. Eso no es estar comprometido con la autoridad absoluta de las Escrituras. No existe absolutamente nada que tenga una autoridad que se compare a la Biblia. Nada. Las Escrituras, lo que las Escrituras dicen, Dios dice. Quien esté en desacuerdo con la Biblia está en desacuerdo con Dios. Entonces, tú trata de imaginar qué puede ser tener una autoridad más grande o incluso igual que la Biblia. ¿Quién puede llegar a cambiar? ¿Quién puede llegar a modificar, a contradecir la Biblia con éxito? Y tú piensas, bueno, ¿qué tal Dios? ¿Acaso Dios puede, como dice en inglés, overpower de la autoridad de la Biblia? ¿Acaso Dios puede contradecirla y cambiarla, modificarla? Veamos lo que dicen las Escrituras. Dice en Hebreos, el autor de Hebreos nos responde diciendo que la palabra de Dios no puede cambiar, es inmutable, que es imposible, y usa la palabra imposible él, que Dios rompa su palabra, que Dios contradiga su palabra, que Dios cambie de parecer con respecto a sus promesas. Si alguna vez contradijera la Biblia, Dios mentiría si contradice la Biblia. Y Dios no es un mentiroso. Por eso debemos tener un gran ánimo. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos, ahí en ese versículo que está en la pantalla. Dice, por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso o garantizó un juramento. Entonces él está diciendo, Dios dio la promesa y Dios juró también que iba a cumplir la promesa. Esas dos cosas, dice, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Para qué? Para que seamos animados. Es decir, Dios no puede mentir. Y Dios no puede violar su palabra porque Él ha jurado por su nombre siempre cumplirla. Y uno dice, bueno, ¿qué tal la autoridad de un apóstol? El apóstol Pablo, ¿podría él cambiar las Escrituras? ¿Podría él contradecir las Escrituras? Por supuesto que no. Y tú dices, bueno, ¿dónde la Biblia me dice eso? Porque yo he leído varios versículos que nosotros, la iglesia está fundada en la doctrina de los apóstoles. Eso está en la Biblia, hermano. La doctrina de los apóstoles. Amén. Pero ¿qué pasa? Pablo nos aclara en Gálatas 1, del 8 al 9, y dice, pero si aún nosotros, los apóstoles, si aún, yo no soy un apóstol, estoy diciendo, él está refiriéndose a los apóstoles, si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema, maldito. Como hemos dicho antes, también lo repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. En conclusión, nadie, hermanos, tiene una autoridad igual a la Biblia, porque Dios mismo es el autor de la Biblia. Así que si encuentran a alguna persona, algún pastor, algún maestro, algún hermano en esta congregación que niega la autoridad
de la Biblia o se hace a sí mismo su palabra igual a la autoridad de la Biblia, esa persona no es reconocida por la Biblia como un maestro de Dios. Incluso profesores en la universidad o en el seminario, si niegan las Escrituras, ellos no son reconocidos. Y ahí está muy claramente dicho en 1 Corintios 14. Dice, si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguien no reconoce esto, él no es reconocido. Si alguien no reconoce que lo que está escribiendo Pablo es mandamiento del Señor, no es palabra de hombres, no es palabra de Pablo, es de Dios, entonces él no es reconocido. En última instancia, una iglesia debe estar sometida, comprometida a la autoridad absoluta de las Escrituras, porque Dios ha inspirado las Escrituras, porque solamente hay un libro que Dios ha escrito, que Dios ha inspirado, y es este libro, y tú puedes leerlo cada día, y puedes memorizarlo, y puedes compartirlo. Y finalmente, para terminar esta parte de la clase, quiero ver el área espiritual de esto, hermanos. Hay beneficios espirituales de ser una iglesia que se somete a la autoridad absoluta de la Biblia. Primer beneficio es que en la Biblia Dios ha hablado y habla. ¿Escuchaste eso? Lo voy a repetir. En la Biblia, en este libro, es el único libro en toda la tierra y en toda la historia en el que Dios ha hablado y habla. Él no está callado, no estuvo callado. Y si leen los profetas como Isaías y Jeremías, ven el contraste con los ídolos mudos que no pueden hablar. Nuestro Dios ha hablado. Y tenemos su palabra, tenemos un Dios que ha hablado mediante las Escrituras. Por supuesto, el pasaje más famoso es en Hebreos capítulo 1, al principio de Hebreos, que dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos tiempos nos ha hablado por su Hijo. Amén. Dios ha hablado y también Él habla. Cuando tú te encuentras con las Escrituras, Dios te habla. Amén. Segundo, en la Biblia Dios se hace continuamente presente en nuestras vidas diarias. Jesucristo muchas veces en los evangelios dice, ya no estaré más con vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ¿lo has visto caminar por tu casa, Jesucristo? No. Yo sé que hay muchas historias de algunos falsos profetas que dicen, no, sí, Jesucristo. Me acuerdo de uno que me dijo, Jesucristo siempre se me aparecía con una bandeja de galletas y me decía, toma una. Y yo así como que, wow, no sé qué tan irreverente puede ser eso, pero el punto era, sé próspero y toma otro avión porque tenía una flota de aviones increíble. Y el punto era, Jesús me está ofreciendo más y más dulces y yo digo, no. Claro, por supuesto, Jesús no está caminando por aquí. Entonces, ¿cómo es que Dios está presente en medio de nosotros y en medio de tu casa? La palabra, el Espíritu Santo, y vamos a ver de eso, el Espíritu Santo nos habla. Como vimos en el libro de Hebreos muchas veces, dice, lo que el Espíritu dice, y cita un versículo bíblico, lo que el Espíritu dice, esto es lo que el Espíritu dice. Bueno, ahí ese es el versículo que tengo ahí para citar, Hebreos 9:8. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, dice el autor de Hebreos. Bueno, en el punto número 3, en la Biblia Dios nos guía, pastorea e instruye constantemente. Si usted dice, ¿qué debo hacer? ¿Cuál decisión debo tomar? ¿A dónde voy?
cómo se lleva a cabo una familia, un matrimonio, cómo se guía todas estas cosas, qué se pone de prioridad en mi vida. Dios te está constantemente pastoreando y guiando a través de este libro. ¿Estás triste? Dios tiene palabras para ti. ¿Estás alegre? Dios tiene palabras para ti. Pero si lo cierras o si no piensas que es la autoridad absoluta, Dios no va a estar presente pastoreándote constantemente a través de su palabra. Y por último, en la Biblia Dios ejerce su autoridad de gobernar su iglesia. ¿Quién es el pastor de esta iglesia, hermano? Jesús. Pero Jesús, ¿cuándo lo han visto aquí? ¿Lo han visto venir a predicar? ¿Lo han visto venir a aconsejar? ¿Lo han visto venir a disciplinar? ¿A tomar decisiones de la iglesia? Entonces, ¿cómo Jesús es nuestro pastor? Amén. La autoridad de nuestro pastor se ejerce por medio de la Biblia. Y ese es el gran pecado que las iglesias que no tienen la Biblia por encima de cualquier otra autoridad cometen. Y es que han bajado al pastor de pastores y dicen, no, déjame a mí ser el pastor. Yo decido qué consejos voy a dar, qué libros voy a meter, qué cosas voy a decir, pero no voy a tratar de someterme y comunicar. Un pastor, yo solamente trato y debo siempre tratar de comunicar lo que el pastor de verdad dice. No lo que yo digo. Entonces, en la Biblia Dios ejerce su autoridad de gobernar su iglesia. Él ejerce su autoridad. Amén. Ese es el fin de la primera clase, hermano.